Hola amigos de YouTube, hoy os traigo aquí otro nuevo vídeo. Hoy os enseñaré cómo instalar TAI en VirtualBox. TAI es un sistema operativo en Linux basado en Debian y es un sistema operativo que es muy seguro, guarda el anonimato y la seguridad en, en nuestro sistema operativo. Vamos aquí a Google, vamos a poner aquí TAI y como he dicho, es una distribución de Linux diseñada para preservar la privacidad y el anonimato. En la siguiente interacción de desarrollo de la distribución incógnito está basada en Debian y todas las conexiones salientes forzadas a través de Tor, ¿vale? Nosotros vamos a poner talla aquí. Nos vamos a ir a la página oficial. Todos los links os lo dejaré en la descripción del vídeo, como siempre. Aquí nos vamos a ir donde dice instalar TAI y vamos a elegir Windows, evidentemente. Y nos vamos a ir donde dice aquí grabar un DVD en TAI. ¿Eh? Y dais aquí. Y ya se está descargando, ¿vale? Yo es que ya lo tengo aquí. ¿Vale? Yo no me lo voy a descargar otra vez, pero porque lo tengo aquí, ¿vale? Yo lo cancelo porque lo tengo aquí, ¿vale? Lo cancelo porque lo tengo ahí. Todo esto lo dejaré en la descripción del vídeo. Bueno, ahora nos vamos al VirtualBox, que también os dejaré el enlace ahí. Y esto lo voy a borrar porque esto lo tenía yo antes. Lo voy a hacer paso a paso para que lo veáis, ¿vale? Vamos aquí a máquina, nueva. Aquí vamos a poner... eh, vamos a poner TAI. Yo tenía copiado ahí otra cosa. TAI. Nos vamos a ir aquí a Linux. Y aquí vamos a poner... A ver si lo encuentro aquí. Eh, Debian 64. 64 esto, ¿eh? Le damos a Next, ¿vale? Esto lo vamos a poner aquí. Para que vaya más rápido la máquina, no para otra cosa. Next. Vamos a darle 100 gigas, 124. Le damos a terminar. Vamos aquí ahora, configuración. Nos vamos a ir a almacenamiento. Aquí en vacío le vamos a dar aquí. Seleccionar. Añadir. Y aquí vamos a seleccionar la imagen ISO que no hemos descargado, que sería esta, ¿vale? Y le damos aquí. Y aceptamos. Y ahora le damos aquí a iniciar, ¿vale? Y vamos a esperar a que cargue el sistema operativo. Esto como se ve muy chico, nosotros, mira, le vamos a dar a ver y le vamos a dar modo escalado. Le vamos a dar a cambiar. Y le vamos a dar aquí y ya lo vemos en grande, ¿vale? Lo vemos en grande. Y porque no hemos visto lo que sale, ¿no? Ahora, si está cargando. Voy a ponerlo para que lo veáis. Pero vamos a reiniciar la máquina. Porque quiero que veáis. Vamos a reiniciar la máquina. Quiero que veáis. Ahí estamos. Esto, le dais ahí a TAI. Es que eso, ahí estamos. Le dais ahí. Ya va cargando, ¿vale? Que no lo habéis visto antes. Y esperáis a que cargue la interfaz. Ahora está cargando. Es un sistema muy seguro. Bastante seguro. Que no de rastro. O de a menos. Que los demás seguro.
Esto lo bueno que tiene que después cuando termine, cierra la máquina o quita el pendrive, se puede meter los dos sitios y no se queda nada. Se borra todo. Esa imagen la podéis meter en un pendrive también, puteable, o hacerlo en el VirtualBox como yo lo estoy haciendo ahora. De las dos maneras vale. Todavía está cargando. Instalación. Y ya tenemos aquí el TAI. Y vamos a seleccionar el idioma. Yo en mi caso, España. Le damos aquí iniciar TAI. Ya pues esperamos que cargue. Mayormente no va tan lento. Lo que pasa es que como yo estoy grabando, mira, tengo todo esto aquí. Estoy grabando. Pues se ralentiza un poco. Aquí le damos a dar aquí a conexión. Y vamos aquí a ver la configuración de la pantalla. Porque es que no me muestran todos los... Vamos a darle... Las que me salen aquí no hay ninguna, pero... Bueno, 1020 por... Es que esto es muy chico, 800 es muy chico. Salimos de aquí. Y aquí, bueno, pues nada, aquí tenemos todas las actividades, todos los programas. Aquí tenéis el Tor. Vamos a abrirlo. Aquí podéis entrar a la Deep Web. Y antes para navegar tenéis que darle aquí arriba y después a conectar, ¿vale? Y ya Tor lo va a hacer todo, ¿vale? Os va a conectar y os va a crear las capas y, y todo el anonimato y todo lo va a hacer todo, ¿vale? Y ya iniciar Tor y aquí vamos a iniciar, ¿vale? Y ahora se abrirá el navegador o debería de abrirse el navegador. Esto mayormente no va tan lento, ¿eh? Es que como estoy grabando se ralentiza. Mira, me había abierto dos veces. Bueno, pues aquí te abre este. Mayormente no va más rápido, ¿vale? Ya lo podemos cerrar. Y aquí ya podemos buscar lo que queráis. ¿Has visto? Este va con TAI. Y aquí ya podemos navegar, pues, con todo el anonimato seguro. Aquí esto es súper seguro. No 100% porque no hay un 100%. Vamos, es imposible. Pero más seguro que lo demás es seguro. Aquí lo bueno que tiene que lo que haga aquí o lo que te descargue de aquí o lo que sea de aquí, cuando cierres la máquina virtual, ya no hay nada. Se borra todo. Y en el pendrive, pues cuando quite el pendrive, se ha borrado todo. Y cuando cierres la máquina virtual, se borra todo. Aquí no quedan huellas, ni datos, ni nada. Aquí es 100%. A mí me va un poquito más lento porque estoy grabando. Pero mayormente entra la primera, ¿eh? Y también podéis entrar a la de web si queréis. Que bueno, yo no lo recomiendo, pero bueno, el que quiera entrar por aquí puede entrar. Ya haré un vídeo de cómo se entra a la de web y qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer.
Estas páginas ahora mismo no se están quedando, donde yo estoy navegando no se está quedando esto en ningún sitio, ¿vale? Y es que, claro, al grabarlo se ralentiza. Pero mayormente, si no estoy grabando, ya verás cómo entera mucho más rápido, ¿eh? Pero mucho, mucho más rápido. Porque es mejor, la gente lo pone así, lo ve así, pero así, que tienen que oír la resolución. Es mejor así. Porque así ya no sabe qué resolución es. Pues le cuesta más trabajo. Por ejemplo, yo lo pongo así. Así es mejor que de la otra manera. Vamos a abrir un vídeo, por ejemplo. Vale, a mí me tarda más. Porque estoy grabando. Pero mira, como veis, entra, ¿vale? Entra perfectamente. Y eso no se va a quedar en ningún sitio. Bueno, ¿qué tiene más? Vamos a cerrar aquí. Este es el navegador. Aquí tiene, pues mira, tiene documentos, informes de errores, el disco, cliente de correo, esto para contraseña, Cleopatra, Cleopatra, no, Cleopatra ponía, ¿no? Cleopatra, sí. Archivos y aquí pues tenemos todas las configuraciones que tiene. Mira, tenemos aquí este, el Audacity, tenemos Tor, configuraciones, tenemos todo, ¿vale? Aquí de todo lo que tenemos y después aquí tenemos pues las aplicaciones, tenemos aquí favorito, tenemos ahí el Tor, configuración de volumen, cliente de correo, aquí en acceso de universidad, accesorio, tenemos gráfico, herramientas del sistema, internet, oficina, sonido y vídeo, TAI y utilidades. Y en TAI pues pongo que aquí pondrá esa es la última versión y aquí te lleva a la página web y es un sistema, ya te digo, muy seguro, muy facilito de instalar. Aquí puedes hacer una carpeta nueva y poner el nombre de la carpeta, es muy fácil, puedes cambiar el fondo. Si lo hacéis si lo instaláis en un disco de estado sólido, pues vais mejor, ¿vale? Mucho más rápido. Mucho más rápido y va a cargar antes. ¿Visto? Y así queda más bonito. Y aquí después pues está documento, escritorio, descarga, equipo. ¿Vale? Aquí está todo. Es muy sencillo. Un sistema muy sencillo. Te lo puedes llevar donde quiera, porque si lo metes en un USB te lo puedes llevar y instalarlo en el sistema que tú quieras. Y no queda nada de rastro, que es lo importante. ¿Vale? Yo lo he hecho en una máquina virtual, pero lo mismo. Esa imagen la metes en Rufus, en un, en un USB, lo arranca del CD-ROM, de la memoria USB que diga, lo arranca de la memoria USB y ya está. Y es lo mismo. En vez de que arranque del CD le dais que arranque del USB y ya está. Te lo puede llevar el TIE donde quieras. Y es lo mismo. La imagen hizo esa, la metéis ahí con Rufus y ya está. Se hace perfectamente. Incluso más, es más rápido y todo. Yo lo he hecho aquí en VirtualBox porque la gente me ha pedido que lo haga en VirtualBox. Bueno, ya lo haré también de la otra manera. En el USB, ¿vale? Es más fácil todavía. En poco tiempo. Eso se hace en 2 minutos o menos de 2 minutos. Bueno, pues espero que os guste el vídeo. Espero que le deis like, suscribirse a mi canal y hasta el próximo vídeo.